Desde mi nacimiento, supe que mi vida estaba marcada por un propósito divino. Crecí en la opulencia de Egipto, rodeado de riquezas y poder, pero dentro de mí ardía una verdad que no podía ignorar. Yo era hebreo. Mi pueblo sufría bajo la opresión, y aunque mi educación me hizo fuerte y franco, también me convirtió en alguien que no pasaba desapercibido. Confiado en mi fuerza y en mi propia capacidad, pensé que mis hermanos hebreos me reconocerían como su libertador, pero estaba equivocado. En lugar de aceptarme, me rechazaron. Descubrí que cuanto más fuerte era, más rechazo encontraba. Mi impaciencia y mi impulso me llevaron a actuar sin discernimiento. Cuando cumplí 40 años, un día salí a ver los trabajos forzados de mi pueblo y observé cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, uno de mis hermanos. Miré a todos lados y al no ver a nadie, maté al egipcio y lo escondí en la arena. Al día siguiente, salí nuevamente y vi a 2 hebreos peleando. Le pregunté al agresor, ¿por qué golpeas a tu compañero? Él respondió, ¿quién te ha puesto como jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto tuve miedo y pensé, sin duda, esto ya se sabe. Efectivamente, el faraón se enteró y buscó matarme. Entonces huí de Egipto y me establecí en la tierra de Madián. Allí me senté junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes vinieron al pozo a sacar agua para dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron. Me levanté, las defendí y di de beber a sus ovejas. Cuando ellas regresaron a casa, su padre Reuel les preguntó, ¿por qué han vuelto hoy tan pronto? Ellas respondieron, un hombre egipcio nos defendió de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Entonces Reuel dijo, ¿dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Vayan a invitarlo a comer. Les di de beber a sus ovejas y en recompensa, ellas me recibieron con gratitud. Fue curioso cómo los fuertes me rechazaban, pero las más débiles me aceptaban. Aquellas mujeres, las 7 hijas del sacerdote de Madián, hablaron bien de mí a su padre, quien no dudó en acogerme en su hogar. Acepté quedarme con ellos, y Reuel me dio por esposa a su hija Séfora. Ella me dio un hijo, y yo le puse por nombre Gersón, diciendo, soy un forastero en tierra ajena. Con el tiempo, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo la carga de la esclavitud y clamaron por ayuda. Dios escuchó sus gemidos y recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró a los hijos de Israel y se dio cuenta de su situación. Con el tiempo, llegué a comprender la diferencia entre quienes rechazan y quienes reciben. Mis hermanos hebreos, inmaduros e inexpertos, me habían despreciado, pero el sacerdote de Madián, un hombre sabio y experimentado, me recibió con los brazos abiertos. Bajo su techo, aprendí lo que significa la verdadera madurez. No se trata solo de fuerza, sino de sabiduría y de saber recibir a otros para perfeccionarlos. Dios usó a este hombre maduro para moldearme, para trabajar en mí y para prepararme. Durante esos años en el desierto, comprendí la importancia de ser un vaso dispuesto en sus manos. Allí pasé 40 años, lejos de la grandeza de Egipto, lejos del esplendor de la corte. Cuidando ovejas en el desierto, fui despojado de mi confianza en mí mismo. Día tras día, el Señor me enseñó que mi fuerza natural no tenía valor ante Él. Aprendí que no era mi habilidad lo que Dios necesitaba, sino mi dependencia de Él. Así que cuando el Señor me llamó desde la zarza ardiente y me dijo que regresara a Egipto para liberar a su pueblo, ya no era aquel hombre que se sentía poderoso en palabras. Al contrario, me sentía incapaz. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Soy tardo en el habla y torpe de lengua, le dije. Ya no confiaba en mi elocuencia ni en mi valentía. Había aprendido que sin Dios no era nada, pero esa fue la lección más importante de mi vida. Dios no necesita la fuerza del hombre, sino un corazón que dependa de él. No era mi poder lo que llevaría a Israel a la libertad, sino su poder obrando a través de un siervo humilde. 40 años pasaron en Madián, 40 años en los que Dios obró en mi vida,
transformándome, perfeccionándome, haciéndome entender que no es con mi fuerza, sino con su propósito, que se logran los planes eternos. Lo que yo creí que sería el fin de mi historia, solo fue el comienzo de algo mucho más grande. Durante años, pastoreó las ovejas de mi suegro Jetro, sacerdote de Madián. Una mañana, mientras las guiaba por el desierto, llegué hasta el monte de Dios, Horeb. Caminaba entre las rocas y los arbustos secos cuando algo extraordinario capturó mi atención. Un arbusto ardía en llamas, pero no se consumía. Me detuve maravillado. ¿Cómo era posible? El fuego lo envolvía, pero las ramas seguían intactas. Mi curiosidad me llevó a acercarme para ver aquello más de cerca. Fue entonces cuando escuché una voz que venía desde el fuego. «Moisés, Moisés». Me estremecí. El sonido no era humano, pero sentí que me llamaban a mí. Con temor respondí: «Aquí estoy». Entonces la voz habló con autoridad: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». El miedo me invadió. Era la voz de Dios. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Al escuchar estas palabras, un terror indescriptible cayó sobre mí. Cubrí mi rostro con mis manos, pues no me atreví a mirar a Dios. Entonces el Señor continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado sus gritos de dolor por la crueldad de sus opresores y conozco sus sufrimientos. He descendido para librarlos de manos de los egipcios y llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde fluye leche y miel. Ahora, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo los egipcios los oprimen. Por eso te envío a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Sentí un nudo en la garganta. ¿Yo? ¿Cómo podría ser yo el elegido para semejante misión? Miré el arbusto en llamas y con voz temblorosa dije: «Señor, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto?» Pero Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo, y como señal de que soy yo quien te envía, cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, me adorarán en este mismo monte». Aún me costaba asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo explicarles a los israelitas que Dios me había enviado? Entonces pregunté: «Cuando vayan ante ellos y les diga que el Dios de sus antepasados me envió, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué les responderé?» Y Dios dijo: «Yo soy el que soy». Así les dirás: «Yo soy, me ha enviado a ustedes». Su voz resonó con autoridad. Luego agregó: «Diles también: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno y con él será grabado por todas las generaciones». Dios me dio instrucciones precisas. Debía reunir a los ancianos de Israel y decirles que el Señor había visto su sufrimiento y los sacaría de Egipto para llevarlos a una tierra abundante. Luego de ir con ellos ante Faraón y pedirle que nos dejara ir al desierto a rendir culto a nuestro Dios. Pero Dios sabía que el Faraón no lo permitiría fácilmente. «Yo extenderé mi mano y castigaré a Egipto con grandes maravillas. Después de eso, Él los dejará ir. Además haré que el pueblo halle gracia ante los egipcios, y cuando salgan, no lo harán con las manos vacías. Sus mujeres pedirán a sus vecinas oro, plata y vestidos, y ustedes despojarán a los egipcios». Mientras Dios hablaba, una mezcla de temor y asombro llenó mi corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. Dios me había elegido a mí, un simple pastor, para liberar a su pueblo, pero ¿cómo podría cumplir semejante misión? Después de escuchar la voz de Dios desde la zarza ardiente, el peso de la misión me abrumaba. Sentí un temor profundo en mi corazón. ¿Cómo podría convencer al pueblo de Israel de que Dios realmente me había enviado? ¿Y si no me creían? ¿Y si pensaban que todo era una invención mía? «Señor», dije con voz temblorosa, «¿y si no me creen ni me escuchan? ¿Qué tal si dicen: el Señor no se te ha aparecido?» Dios me respondió con una pregunta inesperada: «¿Qué tienes en la mano?» Bajé la vista y vi mi vara de pastor.
la misma que había usado durante años para guiar a las ovejas. «¿Una vara?», respondí. «Arrójala al suelo», ordenó Dios. Obedecí, y en cuanto la vara tocó la tierra, se convirtió en una serpiente. Instintivamente retrocedí, asustado. Pero entonces Dios habló de nuevo. «Extiende tu mano y agárrala por la cola». El miedo me invadió, pero obedecí. Cuando tomé la serpiente, se volvió a convertir en vara en mi mano. Con esto creerán que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Pero Dios no terminó allí. Me dio otra señal. «Métete la mano en el pecho». Deslicé mi mano dentro de mi manto, y cuando la saqué, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Mi corazón latió con fuerza, pero Dios me dijo: «Vuelve a meter tu mano en tu pecho». Y al sacarla de nuevo, mi piel estaba sana otra vez. Si no creen la primera señal, creerán la segunda. Y si aún no creen, toma agua del Nilo y derrámala en tierra seca, se convertirá en sangre. Escuché sus palabras, pero aún había algo que me atormentaba. «Señor, yo no soy un hombre elocuente, nunca lo he sido, ni antes ni ahora que me hablas. Tengo la lengua torpe y se me traba la boca». Dios me respondió con firmeza: «¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hace que el hombre sea capaz o quede mudo? ¿Quién le da la vista o lo deja ciego? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir». Pero el miedo aún me dominaba. No podía hacerlo solo. «Señor, por favor, envía a alguien más». Dios se enojó conmigo y respondió: «Está bien. Tu hermano Aarón, el levita, es bueno para hablar. Ya va en camino para encontrarte, y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con los dos y les enseñaré lo que deben hacer. Aarón hablará por ti al pueblo. Él será tu portavoz, y tú actuarás como su guía. Toma esta vara en tu mano, porque con ella harás señales milagrosas». Con estas palabras, supe que no tenía escapatoria. Dios me había elegido, y aunque tenía miedo, debí obedecer. Regresé a casa de mi suegro Jetro y le pedí permiso para volver a Egipto. «Déjame ir para ver si mis hermanos aún viven». Jetro me miró con comprensión y me dijo: «Ve en paz». Antes de partir, Dios me habló nuevamente: «Regresa a Egipto, porque han muerto todos los que querían matarte». No piensen que Dios usó mi fuerza, mi energía o mis propias capacidades para llevar a cabo su propósito. Cuando Él me llamó desde la zarza ardiente, yo creí que no era el indicado, que mis palabras torpes y mi falta de elocuencia me hacían inadecuado para la misión. Pero pronto comprendí que a Dios no le interesa nuestra habilidad natural, sino nuestra disposición. Si queremos ser instrumentos en sus manos, debemos rendir nuestro corazón completamente a Él y a sus intereses. Yo tuve que aprender que mi conocimiento adquirido en Egipto, mi formación en la casa de Faraón, mi liderazgo y todo lo que consideraba mi fortaleza no tenían valor delante de Dios. Él no buscaba mi talento ni mi poder, sino mi obediencia y dependencia absoluta en Él. Cuando intenté actuar en mi propia fuerza, fracasé. Lo vi claramente cuando intenté liberar a mi pueblo con mis propias manos y terminé huyendo al desierto. No fue hasta que me vacié de mí mismo y dependí completamente de su dirección que Dios pudo obrar poderosamente a través de mí. Por eso les digo, si desean ser usados por Dios, no se apoyen en su propia fuerza, sino en la suya. Él no usa lo que es natural en nosotros, sino lo que ha sido transformado por su mano. Entonces tomé a mi esposa y a mis hijos, y partimos rumbo a Egipto. Llevaba la vara de Dios en mi mano. Mientras viajaba, Dios me recordó: «Cuando llegues ante Faraón, haz todos los prodigios que te he dado para realizar, pero yo endureceré su corazón y no dejará salir al pueblo. Entonces le dirás: así dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Yo te ordeno que lo dejes ir para que me sirva». Una noche en el camino el Señor me salió al encuentro para matarme. No entendía qué estaba pasando, pero mi esposa Séfora tomó una piedra afilada y cortó el prepucio de nuestro hijo. Tocó con él mis pies y dijo: «Tú eres para mí un esposo de sangre».
Entonces el Señor me dejó ir. Comprendí que no había circuncidado a mi hijo como Dios lo ordenó a Abraham, y Séfora lo hizo para que Dios no me castigara. Mientras tanto, Dios había hablado con Aarón y le ordenó que viniera a mi encuentro en el desierto. Nos encontramos en el monte de Dios, y al verlo, lo abracé con alegría. Le conté todo lo que el Señor me había dicho, y las señales que debía hacer. Juntos fuimos a Egipto, y reunimos a los ancianos de Israel. Aarón habló ante ellos, y les dijo todo lo que Dios me había mandado. Yo realicé las señales milagrosas delante del pueblo, y ellos creyeron. Cuando supieron que el Señor había visto su aflicción y que no los había olvidado, se inclinaron y adoraron a Dios. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a ver nuestro próximo video, donde continuaremos descubriendo las maravillas de Dios en la vida de su pueblo. No olvides dejar tu comentario, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!